quieres ya vamos con difteria. Ok. Corynebacterium diphtheri. Como tal del género Corynebacteria, pues solo nos va a importar la especie diphtheri, porque pues va a ser el único que afecte al ser humano. Y dentro de esta especie se van a conocer 4 biotipos: gravis, intermedios, mitis y belfanti. Definición, pues es un bacilo pleomórfico causante de la difteria. Su nombre deriva de corine, que significa garrote, y esto hace referencia a la forma que tiene. Mencionan que tiene la forma de un garrote o de un cerillo, porque de una parte se encuentra más estrecha que de la otra. Y diftera, que significa cuero o membrana, y esto hace referencia a el principal rasgo clínico que va a causar, que es una pseudomembrana en la orofaringe. Bueno, en la nasofaringe, en las amígdalas, en toda la garganta, pues. También se le conoce como el bacilo de Klebs-Loeffler, porque pues, fue descubierto por ellos dos. Bueno, uno lo descubrió, creo que Klebs lo descubrió y Loeffler lo describió, o lo aisló, algo así. Ok, el agente causal, pues es un bacilo gram positivo, inmóvil, no capsulado, no va a formar esporas. Podemos verlo cuando está de forma, bueno, solito, pues tiene una forma de bastón, pero cuando se agrupan, se dice que los podemos observar como en letras chinas y crecen bien en agar sangre, aunque pues también van a crecer con la demás microbiota, entonces también necesitan un agar específico, y ahorita lo vamos a mencionar. La difteria. 98% de estos casos se van a dar en faringe, laringe, amígdalas y fosas nasales, con un periodo más o menos de 2 a 6 días, y después va a brotar de forma insidiosa. Algo característico de este cuadro es la halitosis. ¿Alguien sabe qué es halitosis? ¿El mal aliento? Exactamente. Y el mal aliento se da por esa membrana que se va a formar en, faringe, laringe, amígdalas. Todo eso. Muy bien. Ok. Epidemiológicamente tiene una distribución universal. Se presenta mayormente en niños menores de 10 años, en personas que están en hacinamiento, en personas no vacunadas, y también se transmite por gotitas respiratorias. Igualmente, porque los pacientes tosen. Ahora, en cuanto a su patogenia, no es muy invasivo porque puede permanecer en la superficie mucosa respiratoria y de lesiones cutáneas. ¿Por qué lesiones cutáneas? Porque también tenemos difteria cutánea. Tenemos una difteria respiratoria y una difteria cutánea. Entonces, ojo ahí. Y si se autolimita ahí, solo puede inducir una reacción inflamatoria leve. Ahora, su toxina, la toxina diftérica, va a ser su principal mecanismo de virulencia, porque, bueno, la función de esta toxina es que va a inhibir la síntesis proteica. Ahorita lo vamos a explicar más. Y de aquí cabe rescatar que el receptor de la toxina es el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina. ¿Por qué nos importa saber cuál es su receptor? Porque no solamente se va a encontrar en el tracto respiratorio, sino que también este receptor se expresa en corazón, células nerviosas y riñones. Y bueno, eso ahorita lo mencionamos. Primero vamos a explicar esto. Ok, la toxina diftérica es una exotoxina que se produce en el lugar de la infección y se dispersa a través de la sangre para ocasionar signos sistémicos. Por lo general, creo que más del 80% de los pacientes que se infectan presentan signos sistémicos, pero no son de tan alta gravedad. Y dentro de de la composición de la toxina diftérica, se va a componer de 3 regiones.
una región de unión al receptor, una región de translocación, que también se le llama subunidad B, y una región catalítica, que sería la subunidad A. Si se dan cuenta, es igual una toxina AB, como la anterior. Y, bueno, dentro de las características de cada una, la de unión al receptor se va a unir al factor de crecimiento epidérmico de la unión heparina, eso ya lo vimos, que también se expresa en corazón y células nerviosas. Okay. La subunidad B se va a insertar en la membrana endosomal que facilita el movimiento hacia el citosol. Ahorita explicamos todos estos pasos. Y la subunidad A, que va a bloquear como tal la síntesis de proteínas en la célula al inactivar el factor de elongación 2. Aquí sería EF2, me falta el paréntesis. Pero ojo, no siempre se va a presentar esta toxina. ¿Cuándo se va a presentar esta toxina? Bueno, esta toxina es una toxina controlada por bacteriófago. Quiere decir que no todas las bacterias lo van a presentar, solamente las bacterias que se encuentren parasitadas o hayan sido infectadas con un bacteriófago. ¿Por qué? Porque este bacteriófago va a tener el gen TOX y este gen TOX va a expresar la toxina difterica como tal. Entonces, ojo ahí, no todas las bacterias van a presentar la toxina difterica. ¿Quedó claro eso? Esa parte. Sí, sí. ¿Y ya está infectada la bacteria antes de que infecte al paciente? ¿O una vez que ya lo infectó es que se infecta con el bacteriófago? No, como tal, el paciente puede infectarse de la bacteria, pero esta bacteria no puede tener la toxina diftérica. Entonces, digamos que el cuadro se autolimita. Pero si el paciente tuvo la mala suerte de infectarse con la bacteria, que sí estuvo parasitada por el bacteriófago, entonces aquí ya se va a producir todo este cuadro, porque como tal, la toxina diftérica es el principal factor de virulencia. Entonces, si no se encuentra presente, pues no va a haber todo el cuadro que ahorita vamos a ver. ¿Sí? 2, 3. Ok. Ok. Vale. Entonces aquí tenemos la representación de la toxina diftérica. Aquí tenemos a la subunidad A y a la subunidad B. Y estas van a estar unidas mediante un enlace de disulfuro. Y esta sería la parte de unión al receptor. Entonces, la toxina llega, se une a la membrana de la célula. Esta va a ser endocitada. Y cuando ya se encuentra dentro de la célula, se va a romper el enlace disulfuro de la subunidad A y de la subunidad B. Entonces, la subunidad E va a migrar y va a interrumpir la acción del factor de elongación 2. Entonces, el factor de elongación 2 es importante para ¿cómo se llama? La producción de proteínas, pues. Entonces, ¿qué pasa si no hay la acción del factor de elongación 2? Pues no va a haber síntesis proteica. Y si no hay síntesis proteica, se induce a una apoptosis y posteriormente a una necrosis. Entonces, digamos que todo el tejido que se encuentre infectado, pues se va a necrosar. Y este sería como un medio idóneo para el desarrollo y crecimiento de la bacteria, que posteriormente se va a formar en una pseudomembrana. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Ok, vale. En cuanto a las enfermedades clínicas, la presentación clínica de la difteria se determina mediante el lugar de infección, que puede, como ya mencioné, puede ser respiratoria o cutánea, el estado inmunitario del paciente, porque si puede solo pues mantener la infección localizada,
un paciente inmunocompetente, pues no habría mayor problema, pero si se encuentra inmunosuprimido, pues aquí ya tenemos un problema. Y la virulencia del microorganismo, como se los mencionaba, que esta bacteria puede o no presentar la toxina difterica. Entonces, hablando de la difteria respiratoria, tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días y pueden aparecer signos y síntomas locales de inflamación en las vías respiratorias. Ojo, aquí se puede confundir con ese exudado que veíamos en una faringoamigdalitis estreptocócica, que si se dan cuenta y si lo vemos a simple vista, pues no sé, a una simple exploración que hagamos lo podríamos confundir, pero después este exudado se va a ir tomando volumen. Digamos que, bueno, para que entiendan más o menos a qué se refiere una pseudomembrana, las bacterias como nosotros también prefieren estar como en grupitos. Entonces, digamos que es como una acumulación de bacterias, de bacterias, de bacterias, y luego ellas van a expresar ciertos como mecanismos de defensa que van a hacer que se recubran, y esto de aquí deriva que tomen volumen, porque se van juntando más bacterias, van recubriéndose más, se van como protegiendo, y esto forma la pseudomembrana. La pseudomembrana se ve así. Si se dan cuenta, se ve volumen, ya no se ven como esas manchitas blancas que veíamos en la faringitis estreptocócica. Como aquí todavía no se le ve tanto volumen, pero aquí ya parece como un chicle pegado, ¿no? Ok, entonces la primoinfección va a ser nasal, después se va a infectar las fauces y posteriormente va a ser una infección laringea y traqueobronquial, es decir, que va a ir disminuyendo, va a ir descendiendo. Va a ir descendiendo, no disminuyendo, descendiendo, perdón. Y bueno, aquí ya se los mencioné, el exudado se transforma en una pseudomembrana. Y ojo aquí, porque la membrana ya hablamos que puede aumentar de tamaño, entonces nos puede obstruir las vías respiratorias. Puede ser muy grande o puede ser no de tan gran calibre. Entonces, ojito aquí. Y se va a encontrar firmemente adherida. ¿Esto por qué nos importa? Porque digamos que nosotros lo vemos fácil, ¿no? Yo a simple vista pues lo veo muy bien delimitado y diría, pues si te la quito ya te curé, ¿no? Pero no, la pseudomembrana se encuentra firmemente adherida al epitelio, entonces si nosotros la quitamos el paciente va a sangrar y es muy doloroso, entonces, y como tal pues no vamos a erradicar al bicho. Entonces, aparte de que no quitamos la infección, ya dejamos al paciente con un sangrado, ya con una molestia agregada, aparte de la que ya traía. Entonces, no chicos, no quiten la memoria. Ahora, otro signo que puede ser característico de la difteria respiratoria es el signo del cuello proconsular o de toro, informalmente conocido. La toxina va a inducir la formación de un coágulo necrótico, como ya lo vimos hace rato. Entonces, con este coágulo necrótico, pues la mucosa se va a encontrar edematosa y hemorrágica, y como tal puede migrar a los vasos linfáticos, y estos vasos linfáticos se van a inflamar y van a propiciar un edema alrededor del cuello, y entonces esto nos daría la clínica que vemos aquí, el riesgo clínico. Y bueno, aquí ya los vimos, la pseudomembrana que primero empieza como un exudado. Ok, hasta aquí todo bien. Falta un poquito. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Gracias. Ay, perfecto. Ahora, dentro de las complicaciones, el 10% de los casos de difteria presenta inflamación a nivel cervical, eso ya lo vimos. Se asocian a un riesgo de muerte más alto.
ya que pueden obstruir la vía respiratoria. Entonces, aparte de que se encuentra la pseudomembrana, pues también el cuello va a estar todo edematoso. Entonces, ni una ni otra, pues ya tenemos dos cosas que nos obstruyen la vía aérea. Ojo aquí, en las formas graves de la enfermedad, que van a afectar principalmente al corazón, al hígado y a las glándulas suprarrenales, también al tejido nervioso. Cabe mencionar que cuando hay una infección sistémica, pues la bacteria tiene la facultad de migrar. Entonces, si recuerdan, pues el receptor al que se une también se va a encontrar en estos órganos ya mencionados. Y si se une, pues en corazón nos puede causar una miocarditis. Y como tal, se va a unir también va a afectar al tejido nervioso, principalmente del área, en este caso, digamos, la faringe, y va a causar una neuropatía. ¿Qué es una neuropatía? O a muy graso modo, va a perder cierta sensibilidad en esa área. ¿Ok? Ahora, hablando de la difteria cutánea, como tal, se describen como unas úlceras crónicas con una membrana gris sucia, pero estas úlceras no están como muy relacionadas a la bacteria, sino es como una coinfección de otras bacterias, como el Staphylococcus y el Streptococo betamolítico del grupo A. Y se pueden mirar más o menos así. Pero pues es más característico que una difteria cutánea sin coinfección se mire más o menos de esta manera. Si se dan cuenta, pues la piel se encuentra eritematosa. Aquí podemos ver una descamación de la piel que como aquí lo menciona, se puede ver como una membrana gris, como algo sucio que se está desprendiendo. Y ojo aquí, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con un eczema y una psoriasis. La psoriasis ya la vamos a ver durante el curso, pero el eczema a muy grandes rasgos se presenta en grandes niveles de estrés. Es uno de los factores detonantes. Entonces, este eczema, digamos que puede afectar ciertas áreas de la piel y va a estimular mucho los nervios que se encuentran en esa área. Y estos nervios van a causar como esta descamación. Es similar, sin embargo, pues no va a estar tan eritomatosa. Pero como hacemos un diagnóstico diferencial, pues porque el paciente nos viene con un cuadro catarral, aparte una pseudomembrana. Entonces, si nos presenta todo esto, pues no nos vamos a ir porque es un eczema, no le vamos a preguntar. ¿Y se ha encontrado estresado en los últimos días? Pues, aparte de que te va a decir que sí, porque está enfermo, pues, oye, si ya encontraste los demás signos y síntomas, pues entonces no nos vamos porque sea un eczema, ¿vale? Ok. Y otro rasgo es que no logra cicatrizar. Esta herida no va a lograr cicatrizar. Diagnóstico. En el diagnóstico, pues es meramente clínico, con todos los signos y síntomas que ya mencionamos. Epidemiológico, en cuanto unos pacientes refieran que no se han vacunado o que les faltó esa vacuna, entonces ya tenemos un rasgo en que pensar. Y de laboratorio, como tal podemos hacer un cultivo, pero también podemos mandar una PCR en caso de que haya sospecha, y la PCR principalmente va dirigida a detectar el gen tox de la toxina diftérica. Permítanme tantito. Ok. Ahora, para el cultivo, vamos a utilizar un agar Tinsdale que principalmente va a contener telurita. Si se dan cuenta, el medio de cultivo se ve un poco amarillento gris y las colonias de esta bacteria se ven
negruzcas con un halo gris, con un halo grisáceo encima. Esto ocurre porque la telurita como tal inhibe el crecimiento de las demás bacterias. Si recordaban, podemos usar un agar sangre, pero van a crecer otras bacterias de la microbiota nasofaríngea. Entonces, para que nosotros aislemos esta bacteria, el medio de cultivo debe de tener esta telurita. Y como tal, pues la va a precipitar y la precipitación de la telurita nos va a dar estos tonos grisáceos en las colonias. Ahora, si nosotros observamos las colonias al microscopio, vamos a tener estas mencionadas, letras chinas, ¿no? Lo vamos a ver de esta manera. Ahora, otra prueba que podemos hacer para saber, como ahorita lo preguntó el compañero, para saber si una bacteria tiene o no la toxina diftérica, es la prueba una prueba de toxigenicidad, que es la prueba de Elek. La prueba de Elek consiste en un medio de cultivo poner un papel que esté impregnado con antitoxina diftérica. Y nosotros vamos a hacer un estriado como control negativo de la cepa que tengamos, un estriado de control negativo, un cultivo de control positivo y un cultivo toxigénico, que es el que vamos a estar sospechando. Entonces, esta cepa, como tal, sí expresa la toxina diftérica, aquí no la va a expresar, y este sería como el cultivo al que nosotros estamos sospechando. Entonces lo dejamos incubar 24 horas, y ¿cómo sabemos que es positivo? Cuando se forman estos halos precipitados, estas como líneas en zigzag. Si se dan cuenta, esto es este es el control positivo. Aquí obviamente se iban a formar, y esta es la cepa que nosotros estábamos sospechando. Aquí pues también se formaron, y eso nos da como una prueba de Elek positiva. O sea que la bacteria sí presenta la toxina diftérica. ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. En el tratamiento, se recomienda la administración de la antitoxina diftérica para neutralizar todo el cuadro que pueda presentarse por esta exotoxina. Lo recomendable es que se inyecten entre 20.000 y 120.000 unidades, ya sea vía intramuscular o intravenosa, igual que hace rato. Va a variar, depende de la bibliografía. Otras dicen que es de 20.000 a 80.000, de 30 a 100.000. Entonces, si están dentro de esos rangos, pues todo bien. Depende de dónde lo lean. De igual manera, la terapia antimicrobiana, principal va a ser la eritromicina, o inclusive la administración de penicilina G. Y la vacunación con el toxoide es necesaria tras la recuperación del paciente. Es decir, después de ya haberse recuperado, el paciente necesita ir por una dosis de refuerzo de la vacuna. En este caso sería la vacuna que contenga el toxoide. Y profilaxis, igual que la anterior, se previene mediante la vacuna. Este sería el esquema, ya esto ustedes ya lo saben. Y este 70-90% es porque la vacuna como tal no te va a proteger para toda la vida. Tiene un rango de efectividad del 70 al 90%. Entonces puede que tú te vacunaste, tú tuviste todas tus vacunas, pero pues a lo largo de la vida puedes tener ese 30 o 10% de riesgo de infectarte. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Saludos. Disculpa, ¿el pronóstico en este caso es muy malo o la mayoría se recupera? No, este pronóstico es muy bueno, porque cuando nosotros comenzamos el tratamiento suele resolverse de 5 a 7 días.
Entonces, en esos días el paciente pues ya se encuentra totalmente recuperado. Entonces el pronóstico es bueno. Bueno para la vida, para la función y no sé qué más. Gracias. Claro. ¿Alguna otra